Y por lo tanto, si nosotros comparamos, ¿cierto?, el órgano responsable de la respiración a nivel celular, que es la mitocondria, vamos a ver que hay mucha similitud entre la mitocondria de un animal con la mitocondria de una planta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel de información hay características que se han mantenido a lo largo de la evolución. ¿Ya? Entonces, hay mucha evidencia que muestra que esto que les estoy comentando respecto a la evolución es una cosa bien demostrable. Veamos qué pasa con las plantas. En el caso de las plantas, el precursor, ¿cierto?, más antiguo que se conoce son las algas verdes. Las algas verdes son organismos que todavía existen, ¿cierto?, en la superficie terrestre. Viven, como su nombre, como su condición lo requiere, en sistemas acuosos, ¿ya?, en donde el agua, ¿cierto?, es su hábitat. De este hábitat, estas algas verdes dieron origen a lo que se llaman las plantas terrestres. Las plantas terrestres, ¿cierto?, que ya experimentaron un cambio significativo de vivir en un ambiente donde el agua era un recurso poco restrictivo en términos del desarrollo, pasaron a la tierra donde el agua ya pasó a ser un factor más limitante. ¿Ok? Y de esas primeras plantas terrestres todavía existen organismos que nosotros trabajamos, las hepáticas y los musgos. En particular nosotros trabajamos con musgos en la actualidad, musgos que colectamos en la Antártica, y en ellos estudiamos, por ejemplo, la capacidad que tienen para desecarse. ¿Qué es desecarse? Es la capacidad que tiene un organismo para perder sobre el 90% de su contenido de agua. ¿Ya? Es decir, prácticamente queda sin agua. Fíjense ustedes, ¿hacen deporte? Algo. ¿Cuánta es la cantidad máxima de agua que podemos perder nosotros como sistema? Casi nada. Se habrán fijado que cuando la gente hace huelgas de hambre, ¿cierto?, por algún conflicto, lo único que no pueden dejar de consumir es agua. Pueden dejar de consumir cualquier tipo de alimento, ¿cierto?, y gastar la energía que tienen, pero agua no pueden dejar de consumir. Se supone que nosotros debemos consumir 2 litros diarios. Si dejamos de consumir agua durante un periodo prolongado, ya empezamos a sentir los efectos que tiene eso. Las plantas superiores solo se pueden deshidratar. Deshidratar significa perder parte del contenido de agua que la célula contiene. ¿Ok? No puede perder sobre un límite porque eso significa que el sistema comienza a colapsar. ¿Ya? Entonces, los musgos y las hepáticas son organismos que tienen la capacidad de desecarse, permanecer en una condición desecada por periodos variables de tiempo que van desde horas hasta años. ¿Ya? Hace 4 o 5 años atrás, un grupo de investigadores ingleses descubrió en el hielo antártico, en el continente, ¿cierto?, un musgo que, según la data que le hicieron por carbono, tenía alrededor de 1500 años congelado en esa condición. Ya, lo sacaron del hielo, lo llevaron al laboratorio en Inglaterra y el musgo sobrevivió, según los investigadores, y lo tienen creciendo en condiciones controladas. ¿Ya? Entonces, en la condición de secada, el musgo puede sobrevivir periodos de tiempo variables, lo que da una ventaja. ¿Por qué estamos estudiando los musgos? Porque al ser plantas, o sea, tienen características parecidas a las plantas superiores, uno podría mover de estos musgos información genética que puede ser relevante en los cultivos, ¿cierto?, que nos sirven de alimentación, porque estos cultivos en general son muy susceptibles a las condiciones ambientales. Bueno, las plantas terrestres experimentaron un gran cambio, que significa el desarrollo de lo que llamamos sistema vascular. ¿Qué es el sistema vascular que da origen a las plantas vasculares? Es un conjunto de tejidos que permiten transportar, ¿ya?, agua y nutrientes a través de la planta. Agua que toman desde el suelo junto a nutrientes inorgánicos y la mueven hacia toda la planta, y nutrientes orgánicos que resultan del proceso de fotosíntesis, ¿cierto?, y que la planta mueve desde las hojas hacia las raíces, por ejemplo, que es el sistema más distante. ¿Ok? De estas plantas vasculares tenemos un grupo primitivo, que son las licófitas y los helechos. Los helechos
son plantas primitivas, ¿cierto? Más primitivas que el resto de las plantas vasculares, ¿ya? Pero tienen un sistema de transporte. En el caso de los musgos y las hepáticas, el movimiento, ¿cierto?, en la estructura es de una célula a otra. No hay un sistema definido, no hay una carretera a través de la cual se muevan estos nutrientes, ¿ya? De una célula a otra pasan los nutrientes que el organismo absorbe desde el ambiente. Luego viene entonces otra modificación o otra etapa evolutiva bien interesante, que es la capacidad que adquieren estas plantas vasculares para producir semillas. Las semillas, ¿cierto?, es una estructura reproductiva que resulta de la recombinación de gametos. Las semillas, entonces, es un tipo de reproducción sexual. Las plantas anteriores, ¿cierto?, los helechos, las licófitas, musgo-hepáticas, se reproducen asexualmente. Es decir, el organismo produce estructuras reproductivas que son llamadas esporas, pero que tienen la misma información genética del progenitor. En el caso de una semilla, ¿cierto?, ese es el resultado de la recombinación de material genético de dos progenitores. El primer grupo que surge son las gimnospermas. Las gimnospermas, para que no se les olvide, están representadas por los pinos. Las plantas como los pinos son plantas de la familia de las gimnospermas, ya que tienen semillas que se reproducen sexualmente, pero no desarrollaron una estructura más reciente, que es este órgano reproductivo que se llaman las flores. ¿Ya? En las flores se localiza la estructura reproductiva de una planta, ¿cierto?, vascular con esas características. Y el grupo de plantas con flores que existen en la actualidad corresponde a las angiospermas. Y dentro de las angiospermas tenemos dos grandes familias. Aquellas plantas de hoja ancha, y ya vamos a entrar más en detalle, que corresponden a las llamadas dicotiledóneas, en donde tenemos el maíz, el poroto, las habas, las arvejas, ¿cierto?, que son plantas de la familia de las dicotiledóneas. Y por otro lado, las gramíneas o monocotiledóneas, que son las plantas de hoja angosta. En estas plantas de hoja angosta destacan los cereales como son el trigo, el maíz, el arroz. ¿Ya? Todos esos, como ustedes pueden ver, son plantas que utilizamos como fuente de alimento. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar de esta información que les acabo de entregar? Que a lo largo de su historia, las plantas evolucionaron con la capacidad para habitar distintas condiciones ambientales. Si uno mira, ¿cierto?, si ustedes hacen una revisión de lo que conocen de plantas, se van a dar cuenta que hay plantas que viven en ambientes donde hay muy poca agua, ¿cierto?, plantas que viven en lo alto de la montaña, plantas que viven cerca de la costa, plantas que viven en lugares donde llueve mucho, etc. Entonces, las plantas han evolucionado por la capacidad de responder, ¿cierto?, al ambiente donde crecen. ¿Conocen el canelo? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿de qué parte lo conocen? ¿Dónde han visto canelo? En el sur. ¿Y qué características tiene el canelo del sur? En términos de tamaño. Es como largo. O sea, en el sur los canelos pueden medir 10, 15 metros de altura, ¿cierto? Y si ustedes miran un canelo que crece, si van al parque metropolitano y ven un canelo creciendo en ese lugar, no debe superar los 2 metros, a lo mucho. ¿Cuál es la principal diferencia? Que en esta zona el canelo tiene restricción de agua, y llueve poco, en cambio en el sur, todavía, ¿cierto?, el canelo crece en lugares donde hay mucha disponibilidad de agua, y eso hace que el organismo crezca mucho. Si tuviésemos la capacidad de analizar las hojas de esos dos grupos de la misma especie, porque estamos hablando de la misma especie, veríamos que el canelo que crece en la zona central tiene una capa a nivel de las hojas, que es una capa que impide que el canelo pierda agua libremente, ¿ya?, que es un grupo de ceras y cutinas,
mientras que en la zona sur, donde no hay restricciones de agua, no existe, o esa capa es muy delgada. ¿Ok? Entonces, el ambiente de alguna manera va generando diferencias entre organismos de la misma especie, pero que habitan en lugares diferentes, en lugares contrastantes. ¿Ok? Bueno, algunas cosas que tienen que ver con las plantas, que también me parece interesante. Hace algunos años atrás, un grupo de investigadores hizo un estudio tratando de identificar cuál es el efecto que provocan las plantas en nosotros. ¿Ya? Y investigaron o interrogaron a un montón de gente y llegaron a que después del estudio, o la gran conclusión de este estudio fue que un gran número de personas reporta una mayor satisfacción en el ambiente laboral cuando están en contacto con las plantas. Bueno, aquí hay dos razones que podrían explicar eso. Una, que es una razón psicológica, que dadas las características que tienen las plantas, que son muy llamativas en términos de aroma y de color, ¿cierto?, nos provocan placer. De hecho, cuando tenemos algún tipo de ceremonia en donde estamos celebrando algo, ¿qué es lo que regalamos? Flores, ¿cierto? En un cumpleaños, en un aniversario, lo que sea. Esa es una situación que podría explicar esa mayor satisfacción. Pero la otra tiene que ver con un aspecto fisiológico. Las plantas, producto de su metabolismo, ¿cierto?, en un ambiente cerrado, por ejemplo, si nosotros estuviéramos en esta sala durante todo el día absolutamente hermético, ¿cierto?, después de algunas horas empezaríamos a cambiar nuestra condición, a estar somnolientos, a sentirnos cansados, etc. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo el oxígeno que está en el espacio y estamos liberando anhídrido carbónico. ¿Sí? Las plantas, ¿qué hacen? Toman el anhídrido carbónico del ambiente y lo transforman, ¿cierto?, en azúcares fundamentalmente, y producto de ese proceso liberan oxígeno. Entonces, en un lugar donde hay plantas, ese ambiente se mantiene oxigenado. Y obviamente que si yo estoy durante todo el día en un ambiente oxigenado, voy a tener una mejor condición, ¿cierto?, fisiológica. Entonces, obviamente, me voy a sentir más alegre, me voy a sentir con más ánimo, ¿verdad? Y no somnoliento como pasa en un espacio donde hay 3, 4 personas y no hay plantas. Entonces, lo recomendable, si alguna vez les toca trabajar en una oficina chica, llévense su plantita y la ponen, aunque sea en el escritorio donde ustedes están, porque eso les va a ayudar, ¿ya? No solamente la cosa estética, sino que la cosa fisiológica. ¿Okay? Esto que es súper interesante y que muchas veces no nos preocupamos. Cuando uno le pregunta a un niño cuál es el organismo más grande que existe, ¿qué responde un niño, creen ustedes? Un elefante. Un elefante, ¿cierto? O una ballena. Bueno, los organismos de mayor tamaño que existen sobre la superficie terrestre son estos arbolitos que crecen en los bosques de Estados Unidos, que se llaman secuoyas. ¿Ya? Ese árbol, como ustedes pueden ver ahí, tiene una altura de sobre los 100 metros. Entonces, si ustedes se imaginan en ese arbolito nada, lo que le implica desde el punto de vista de ingeniería, ¿ya?, desde el punto de vista energético, pero mirado como un proceso de ingeniería, el mover agua desde el suelo hacia una altura de 100 metros es enorme, ¿cierto? Y ustedes habrán tenido cursos seguramente donde tienen que hacer cálculos en un desarrollo de ingeniería, ¿cierto?, la gente que se dedica a construcción. Ese es uno de los desafíos. ¿Cuánta energía necesitamos para mover agua en un edificio de 2, 3 pisos, etcétera? Es un problema tremendo. Lo otro, que vean ustedes ahí, que existe la flor más grande del mundo, que tiene una flor que tiene 1 metro de diámetro más o menos. Y una de las cosas que yo destaco siempre es esto que ustedes ven al medio de la diapositiva, es que los seres vivos más longevos que existen sobre la superficie de la Tierra son plantas. Y esta es una planta, es una gimnosperma que tiene alrededor de 5.000 años. Si ustedes van al sur, ¿cierto?, hay árboles en los bosques de Alerce, árboles que tienen 2.000 años, 2.500 años. Entonces uno tiende a pensar que todo parte hace 2.000 y algo más de años, ¿cierto? Pero la historia del planeta es mucho más extensa, ¿ya? Y la historia del ser humano es mucho más extensa
de los últimos 2000 y algo años que tenemos registrados. ¿Ya? Entonces, esto significa, ¿cierto?, que esta planta ha debido soportar, ¿cierto?, un montón de condiciones ambientales adversas. ¿Conocen la historia del Arca de Noé? ¿Qué dice la historia del Arca de Noé? Cuéntenme. ¿Quién lo relata cortito? Que Dios castigó al hombre inundando el mundo. ¿Ya? Hizo llover 40 días y 40 noches. Ya, pero ¿cuál fue lo que hizo Noé? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Ah? ¿Ya allí qué hizo en el arca? Dos animales de cada especie, ¿cierto? Dos animales de cada especie, pero en ninguna parte está relatado que haya subido plantas. ¿Sí? ¿Y cómo supo Noé que se había acabado el cataclismo? ¿Mm? Llegó una paloma con una hoja. ¿Ya? Una hojita de olivo o una planta. Sí. ¿Ya? Lo que significa entonces que en esas condiciones las plantas fueron capaces de sobrevivir sin que las protegieran. Y eso que ustedes ven ahí, en 5000 años, si miramos la literatura, ha habido varios cataclismos, ¿cierto?, que han afectado la superficie de la Tierra. Y aún así las plantas han sobrevivido. Entonces, esto es súper relevante, porque en estos momentos, por ejemplo, uno de los experimentos que se está realizando por la NASA es cómo las plantas responden a condiciones extremas, porque se supone que vamos a tener que colonizar otro planeta, porque la Tierra va a colapsar. Probablemente ninguno de nosotros lo va a ver, espero, pero ya está definido, y por eso que todos los que tienen la posibilidad de hacerlo están buscando cómo colonizar otros lugares. Y en ese contexto de colonización, todo el mundo sabe que hay que llevar plantas. Pero nosotros somos dependientes de plantas, en términos de alimentación, en términos del aire, etc. Entonces, esto que no se les olvide, que los organismos más longevos que existen, no hay ningún organismo animal que tenga esta data, ninguno. Entonces, es súper relevante eso a la hora de entender la complejidad de las plantas. Entonces, sin plantas, una de las conclusiones importantes es que no sería posible nuestra vida en las condiciones que las conocemos. ¿Por qué? Porque las plantas generan la mayoría del oxígeno que respiramos. Las plantas sintetizan la mayoría de la energía química almacenada que consumimos como alimento o quemamos combustible. Ahora hay un boom, ¿cierto?, por alimentos basados en plantas, veganos, vegetarianos, etc. Y todo basado en plantas. Entonces, en algún momento el sistema va a estar tan exigido que va a producir un colapso. Y finalmente, las plantas sintetizan una gran variedad de químicos que nosotros utilizamos, particularmente químicos que actúan en la parte de salud, ¿cierto?, que son sustancias con propiedades medicinales. Aquí hay un experimento que hizo hace mucho tiempo Joseph Priestley, quien demostró la importancia del oxígeno para los sistemas animales. Y lo que les comentaba antes, si nos dejan encerrados en un lugar, ¿cierto?, sin posibilidad de intercambio gaseoso, lo más seguro es que después de un tiempo nos va a pasar lo que le pasa al ratoncito a ese, ¿cierto?, que deja de haber oxígeno, empieza a aumentar la concentración de anhídrido carbónico y el organismo muere. ¿Verdad? Habrán visto que hay lugares donde la gente no está asfixiada porque no hay intercambio de aire, ¿cierto? Y sobre todo cuando hay carbón en algunos lugares. Y el espacio igual es muy alto, ¿no? O sea, tipo, si fuera una pieza más pequeña, va a demorar menos Obviamente, en... sí, claro, porque tienen menos volumen. Claro. ¿Cierto? Entonces, las plantas, fíjense ustedes, realizan un proceso que es extremadamente complejo en términos de cómo se produce la dinámica, pero que es muy simple en términos de cuáles son los elementos que utilizan para generar este complejo. Este proceso se llama fotosíntesis. ¿Y qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso a través del cual las plantas toman la energía luminosa, ¿cierto?, que proviene del sol o de otra fuente, puede ser luz artificial, luz invernadero, y la convierten en energía química. ¿Qué utilizan para eso? Utilizan fundamentalmente, ¿cierto?, agua que toman del suelo, la energía que proviene del sol, ¿cierto?, y el anhídrido carbónico que está acumulado en la atmósfera. Entre paréntesis, uno de los problemas que
uno de los responsables del problema del cambio climático que estamos experimentando en los últimos años es la cantidad de anhídrido carbónico que se está acumulando en la atmósfera, producto de la actividad industrial del hombre y fundamentalmente producto de que hemos hecho desaparecer una gran cantidad de árboles. ¿Ya? En las ciudades, ¿cierto? En la medida que crece una ciudad y se instala, ¿qué hacemos? Botamos árboles. Habrán visto ustedes lo que está ocurriendo en el Amazonas, ¿cierto? Que para construir lugares habitables por el hombre, arrasan con los árboles y los botan. Entonces, cada vez que botamos un árbol, estamos disminuyendo la capacidad que tiene el sistema de fijar anhídrido carbónico. Y esa acumulación de anhídrido carbónico lo que genera es el efecto invernadero, ¿cierto? Que se traduce en el aumento de temperatura y en todos los desórdenes climáticos que está experimentando el planeta. Entonces, el proceso de fotosíntesis, en términos de elementos que requieren muy simple, pero es un proceso súper complejo, porque a través de este proceso las plantas producen, ¿cierto?, alimentos que nosotros consumimos, producen moléculas que nosotros consumimos, producen energía, ¿cierto?, energía proveniente del sistema fósiles, etc. Dentro de los químicos, algunos ejemplos que conocemos, ¿cierto? Vitamina A, por ejemplo, la vainilina, la vitamina C, la cafeína, la morfina, ¿cierto? Distintos tipos de metabolitos que las plantas acumulan y al cual nosotros le damos diferentes usos. Entonces, hemos dado algunas razones más bien generales de por qué estudiar plantas. Ahora vamos a ver algunas que son un poco más complejas y que hacen, ¿cierto?, necesario lo que comentábamos al inicio. Resulta difícil de entender por qué una carrera de ingeniería en biotecnología quita la parte vegetal de la malla de los alumnos, porque claramente van a quitarle la posibilidad de poder desarrollarse en áreas distintas. Bueno, esto es una cosa importante. Yo hace 4 o 5 años les mostraba esta misma diapositiva a los alumnos y decía ahí que hacia 2020 la población mundial se iba a triplicar. Bueno, ya salió un estudio el año pasado en que eso se cumplió y se triplicó la población mundial desde el año 50 a la fecha, pasando de 2,5 a 7,5 billones de personas. Es más, son 8 billones de personas. Se calcula que cada 2 años estamos aumentando en 1 billón. ¿Ya? Entonces, eso es un problema enorme. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener que aumentar la producción de alimentos en aproximadamente un 70% en los próximos 40 años. Menos de 40 años, porque deberá ser al 2050 30 años. ¿Cierto? Un poco menos de 30 años. Vamos a tener que aumentar en un 70% la producción de alimentos. Y eso no es fácil. ¿Por qué razón? Una, porque en la medida que aumenta la población disminuye el área que tenemos disponible para la planta, ¿cierto? Hay menos espacio. Ustedes no habían nacido, pero todo el entorno de Santiago, lo que es ahora Maipú, La Florida, todos esos lugares eran áreas productivas, donde habían parcelas que se producían hortalizas, fruta, etcétera, que la población de Santiago consumía. Ahora ya no existe eso. Segundo, que producto del cambio climático, cada vez las condiciones de crecimiento de una planta se hacen más restrictivas, particularmente la disponibilidad de agua. El agua está siendo un factor que no lo meditamos, pero seguramente en los próximos años, probablemente antes que cualquier otro factor, va a ser un problema. Un problema que se puede resolver. Tenemos los océanos que tienen gran cantidad de agua, pero vamos a tener que procesar esa agua y quitarle la sal, ¿cierto? Y usar esa agua para consumirla. El agua dulce es una pequeña fracción de todo el agua que tiene el planeta y el agua dulce cada vez está desapareciendo. En la Antártica, por ejemplo, todo está cambiando, los glaciares están disminuyendo, el hielo está disminuyendo, entonces se supone que 30, 40 años el panorama va a ser totalmente distinto. Habrán visto ustedes esto que la gente llama marejada, eso es producto del aumento del nivel del mar. ¿Sí? Hemos construido en los bordes costeros donde antes no había nada, entonces obviamente que eso va a ser un problema. No sé si leen noticias, pero los canales de Venecia, que eran parte importante de la ciudad, están secos. Secos, o sea, una ciudad que era prácticamente acuática, que uno se encuentra de repente que no tiene, es como si en una ciudad las carreteras se destruyen por algún evento raro. ¿Ya? Entonces, cada vez
el sistema es mucho más complicado. Tenemos que producir alimentos. Entonces, el objetivo, y aquí es donde encajan ingenieros, bioquímicos, biólogos, en cómo vamos a hacer para aumentar la producción de alimentos, cómo vamos a desarrollar procedimientos eficientes, ¿cierto?, en las condiciones restrictivas que nos va a tocar desarrollar. Algunos datos. Fíjense ustedes, la malnutrición, es decir, el que la gente no tenga acceso adecuado de alimentos, y el hambre son causas mayores de la mortalidad infantil. El año 2004 esos datos han aumentado, 60 personas murieron malnutridas en todo el mundo. De esos 60 millones de personas, 10 millones fueron niños de menos de 5 años, de los cuales el 99% vivía en países con bajos ingresos o medianos, países pobres, ¿ya? En los países ricos, que tienen la posibilidad de comprar, existe alimentación, ¿cierto? Y existe una distribución distinta. Una cosa que también, para que pongan atención, nuestros amigos chinos, que son, ¿cierto?, una de las mayores poblaciones mundiales y que han desarrollado una serie de cambios en su estructura, están comprando toda la zona de la Patagonia argentina y chilena. ¿Ya? ¿Y por qué? Dice uno, no es que nos quieran colonizar, seguramente es porque están buscando lugares en donde van a necesitar producir alimentos para su propia población. Entonces, 10 millones de niños muertos por mala alimentación, ¿ya? 5 millones de niños de menos de 5 años mueren cada año desnutridos, ¿ya?, o causas relacionadas con esa desnutrición. Es decir, fíjense ustedes, cada 5 segundos, o 6 segundos mejor, muere un niño en edad preescolar por una causa que puede ser prevenida. ¿Cierto? Podríamos buscar la forma de alimentar bien a esos niños y que no mueran. Habrán visto fotos de África, ¿verdad? Estos niños que están desnutridos, que es una cosa que impresiona. Eso existe en el mundo actual, en un mundo donde tenemos una serie de desarrollos, andamos preocupados de teléfonos de última generación, todo última generación, pero hay lugares donde la gente no tiene acceso a nada de eso, ni siquiera a lo básico que es la alimentación. ¿Ya? En la actualidad, es un punto relevante, los alimentos están mal distribuidos. Nadie gasta dinero en mandar alimentos que se botan a lugares donde hay gente que necesita. En el futuro, el problema no va a ser mala distribución, el problema va a ser falta de alimentos. Si no desarrollamos, ¿cierto?, estrategias que nos permitan producir alimentos suficientes para que toda la población se pueda alimentar. Pero, profe, Bien. creo que este dato usted me lo puede rebatir igual, pero desde 1985 más o menos en el mundo se produce suficiente comida para mantener a toda la humanidad. Sí, por eso te digo, porque pero está mal distribuida. Claro. O sea, los países, si ustedes van, han surgido en los últimos años, no sé si los conocen, los bancos de alimentos. ¿Conocen eso? Por ejemplo, fíjense ustedes, la normativa es bien idiota. En Chile no creo que la cambiaron. Pero un producto que dice fecha de vencimiento no necesariamente está malo, ¿cierto? Es una condición que se usa comercialmente para evitar que los productos permanezcan mucho tiempo. Pero si un producto dice vence hoy y yo me lo consumo la próxima semana, no me va a pasar nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay lugares en donde hay gente que va a estos supermercados que no pueden vender y les entregan estos productos que están casi por vencer. Y los reparten en lugares donde la gente no tiene alimentos. Pero países donde el mandar esos alimentos significa un costo que no hay nadie que esté dispuesto a asumirlo, se pierden. Sí, eso es el problema. En este momento no es que falte alimento, está mal distribuido. Y aún así, por eso le digo, se muere gente porque no tiene acceso a la alimentación, no les llega. ¿Ya? Entonces, en el futuro, eso no va a ser así. Vamos a dejar de tener alimentos. Si ya hay alimentos, fíjense ustedes esta crisis ficticia que nos está tocando vivir, que es la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Cuál fue el impacto de esa guerra? Que los alimentos, subió todo. El aceite, fíjense ustedes. Uno dice, ¿cómo así? En Ucrania, ¿qué tenemos que ver nosotros con el aceite ucraniano? Subió el aceite en Chile, subieron todos los alimentos de Chile. ¿Ya? Y no subió un poquito, subió un montón. Uno entiende el petróleo, ¿cierto? Porque se encarecen los transportes, etcétera. No somos productores de petróleo. Pero el aceite y un montón de otros productos que producimos acá en el país
subió todo, el pan. Por ejemplo, si nosotros somos productores de trigo, le compramos a los argentinos, ¿por qué sube tanto? Porque los argentinos le empezaron a vender a gente que empezó a pagar más. Sí, todo opera, ¿cierto?, la ley de oferta-demanda. Si hay carencia de algún producto, suben los precios porque hay una mayor demanda y obviamente que el que vende le va a vender al que le paga mejor. Entonces, para entrar a competir hay que pagar más caro. ¿Ya? Entonces, esto es bien relevante, el que habiendo alimentos en la actualidad está mal distribuido. ¿Ya? Está mal distribuido y no tenemos posibilidad de mejorar eso. Fíjense ustedes que en algunos países de Europa, en los restaurantes, están poniendo una normativa que si ustedes piden un plato y no se lo comen, y hay que botar alimentos, tienen que pagar por botar ese alimento. Si se lo llevan, no pagan. O sea, esto que hacía uno antiguamente, que iba a una parrillada o sobraba comida y decía lo voy a llevar para el perrito, porque esa era la historia. Había gente que no entendía perrito, pero no le gustaba decir que se lo llevaba para consumo propio. Va a ser una condición natural, que uno va a andar con su recipiente y lo que no se lo come se lo lleva. Si ustedes pagan, van a comprar un alimento que supera la capacidad de alimentarse que tiene en ese momento, lo pueden hacer. ¿Ya? En países están poniendo como norma eso, ¿cierto? Que la gente tiene que llevarse o consumir todo lo que paga. Entonces, la malnutrición y el hambre son causas mayores de la mortalidad infantil. Una de las causas que provoca esta mortalidad infantil es la falta de vitamina A, que causa la muerte de más o menos 1 millón de niños al año. La vitamina A es una vitamina esencial en nuestro proceso visual, ¿cierto?, cuya ausencia o carencia provoca lo que llamamos la ceguera nocturna. ¿Ya? Y eso provoca la muerte de los niños. ¿Por qué nosotros no tenemos ese problema? Porque nosotros consumimos alimentos que nos proveen de precursores de esta vitamina. ¿Cuáles son los precursores de la vitamina A? Los carotenos o betacarotenos. Estas son moléculas, ¿cierto?, que asimilamos desde el consumo de zanahoria, del consumo de tomate fundamentalmente, que son alimentos ricos en estos pigmentos. Y entonces no tenemos problema en esta vitamina. Pero países asiáticos, en donde consumen fundamentalmente arroz, el arroz no tiene betacaroteno, entonces genera el problema. Entonces fíjense ustedes, esto que lo hemos vivido en los últimos 5 años, ¿cómo respondería el mundo contra una enfermedad que afecta a la población de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea? ¿Cómo respondió el mundo recientemente frente a esta pandemia que nos afectó? ¿Sí? Encontrando rápidas respuestas. ¿Conocen el ébola? Sí. ¿El ébola a quién afecta fundamentalmente? África. A África. Todavía existe el ébola, no hemos encontrado, o si encontraron solución se demoraron un montón de años, ¿verdad? Y no hubo solución. Entonces, ¿cómo respondería el mundo o estos países? Fundamentalmente buscando soluciones. ¿Cómo hacemos para, ¿cierto?, controlar esa enfermedad? Globalmente, fíjense ustedes, más de 1 billón de personas sufren de hambre crónica cada año. ¿Okay? 1 billón en la población total de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Todo eso es 1 billón de personas. Y en el mundo, ¿cierto?, de los 8 millones que somos, 1/8 sufre de hambre crónica, es decir, padecen de hambre permanentemente. Cada año, más de 2 millones de personas sufren anemia crónica debido a la deficiencia de hierro, ¿cierto? Entonces, a lo anterior le agregamos ahora la población de China. Ese equivalente, ¿cierto?, experimenta anemia crónica debido a la falta de hierro. Entonces, ¿cómo reaccionarían estos países frente a eso? ¿O qué podemos hacer desde el punto de vista científico? Fíjense ustedes, aquí está la clave de lo que es la biología de plantas en la actualidad. Cómo aumentar la tolerancia a condiciones ambientales. Fundamentalmente la sequía, porque es uno de los factores más, pero también la temperatura y otros elementos. Bajar la demanda de agua y fertilizantes, ¿cierto? Hacer las plantas más resistentes a patógenos, en el caso específico de cultivo. Y mejorar la calidad nutricional de la planta. ¿Ya? En los últimos años, desde el punto de vista de los alimentos, han surgido aquellos que se llaman alimentos funcionales. ¿Han oído hablar de los alimentos funcionales? ¿No? ¿Sí?
¿Qué te dice un alimento funcional? Sí, son alimentos literalmente que cumplen como funciones. Ya, pero ¿qué no función? necesariamente... ¿Cuál es la principal función de un alimento? Nutrir. Ya. Nutrir el cuerpo. Pero pueden además como modificar o agregar más funcionalidades más que la nutrición. Ya, pero ¿qué funcionalidad te se te ocurre? No sé, puede ser cualquiera, por ejemplo, disminuir, no sé, el estrés. Ya, bien. O Cosas sea, que generalmente no- básicamente dicho, es lo que tú acabas de comentar. Un alimento funcional es aquel que además de la función primaria, ¿cierto? Que es nutrir, tiene una función, tiene una característica adicional. Por ejemplo, las plantas que producen antioxidantes, las plantas que producen antimicrobianos, las plantas que producen elementos anticancerígenos, las plantas que producen, como bien decías tú, alguna sustancia que puede mejorar la condición de estrés, etc. ¿Ya? Entonces, esos son alimentos funcionales. Normalmente los alimentos ahora vienen, los yogur, ¿cierto? Vienen con sustancias que mejoran la capacidad antioxidante del organismo, la capacidad de responder frente a problemas de microorganismos, etc. Entonces, en gran parte del planeta, el crecimiento vegetal está limitado por la falta de agua. En la actualidad ese es un problema tremendo. En este mapa ustedes pueden ver aquellas áreas físicas o económicas de escasez de agua. Aquí este mapa hay que modificarlo porque gran parte de nuestro país ya debiera estar con escasez física de agua, ¿cierto? Excepto la parte sur, pero en algunos lugares del sur la gente tampoco tiene agua. En Chiloé, que es impensado, ¿cierto? Que llueve tanto, hay lugares donde la gente tenía que entregarle agua en camiones, porque no tenía agua en su lugar donde normalmente habitan. Entonces, este problema, si lo actualizamos, veríamos que el mapa físico del planeta muestra que hay lugares en donde la escasez de agua es enorme. ¿Ya? Entonces pueden ver ustedes ahí escasez económica de agua, ¿cierto? En esta zona. Entonces, el agua es un factor que va a ser un problema. Cuando yo era estudiante nos decían el agua va a ser tan demandada como el petróleo. Y probablemente vamos a pelear en el futuro por agua y no por petróleo. ¿Ya? La sequía es acentuada por el incremento global de la temperatura. En regiones donde el clima es caluroso, el rendimiento de un cultivo baja entre 3 a 5% por cada incremento de 1 grado que tenemos en el sistema. De acuerdo al panel de cambio climático mundial, ¿cierto? A nivel mundial, ¿la temperatura cuánto ha aumentado? 1 grado. ¿Ah? ¿Con 1 grado? 1,5 grados. ¿Ya? Y en la Antártica 3. ¿Ya? Pero en la mayor superficie, ¿cierto? 1,5. Es decir, ¿cierto? Si aumenta 2 o 3 grados, vamos a tener una disminución de un 10-15% de los cultivos, sin hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desarrollar, ¿cierto? Cultivos que sean capaces de crecer en condiciones donde el agua va a ser un factor limitante. Y este es un modelo del aumento de la temperatura media para el año 2050 en tierra agrícola. Es decir, toda la tierra en 2050, y a ustedes les va a tocar vivirlo, va a estar, ¿cierto?, sometida a altas temperaturas. Entonces, fíjense ustedes, en la actualidad la sequía moderada provoca efectos dramáticos en las plantas. Los cultivos normalmente tienen un régimen de riego, que puede ser una vez semanal, ¿cierto? Una vez cada 10 días, depende del tipo de cultivo. Sin embargo, si ustedes no son capaces de mantener ese régimen, es decir, si yo necesito regar una vez a la semana y no puedo hacerlo, empieza a aparecer, ¿cierto?, un estrés hídrico moderado. ¿En qué significa eso? Que la planta se marchita, habrán visto en su casa, ¿cierto?, plantas que si no las riegan se marchitan, ¿cierto? Si le agregamos agua se hidratan. Cuando la sequía es extrema, es decir, cuando pasa mucho tiempo en que no podemos agregar agua al suelo, si dejamos de regar, por ejemplo, un mes y medio, el cultivo se muere. ¿Ya? Y habrán visto, ¿cierto?, que una de las causas que argumentan los productores cuando suben los precios es que perdieron gran parte de su cultivo porque no tenían agua. ¿Ya? Hay lugares en Chile en donde la gente no tiene agua para consumir. Estamos privilegiando otras cosas en lugar de la disponibilidad propia. Entonces, fíjense ustedes, este es un experimento bien interesante que usa lo que llamamos ingeniería genética. La ingeniería genética es parte de la biotecnología moderna.
¿En qué consiste la ingeniería genética? O parte del desarrollo tecnológico. Identificar, ¿cierto?, en organismos en donde se muestra una característica relevante frente a una condición cualquiera, cuáles son los genes responsables de esa condición. En este caso específico estamos viendo plantas que crecen en ambientes secos. Entonces, si ustedes se van al norte de nuestro país, a lugares áridos, y ven que hay una planta que está creciendo, feliz de la vida, entre comillas, ¿cierto?, pero sin un daño muy aparente, aunque esté creciendo poco, esa planta tiene la capacidad de responder a esa condición. Entonces, si caracterizamos qué gen es responsable de eso y lo incorporamos en cultivos, podemos lograr lo que se muestra en esta figura: generar plantas resistentes a la sequía. Fíjense ustedes, acá tenemos en una condición irrigada la planta a la cual se le incorporó un gen y la planta control. Luego de 10 días de sequía que dejamos de regar, la planta modificada genéticamente mantiene su condición respecto del control, del tiempo cero, digamos, mientras que la planta no modificada ya empieza a manifestar síntomas. Este amarillamiento se llama clorosis. A los 20 días de sequía, la clorosis en el control implica que esta planta ya está muerta prácticamente, ¿cierto? Y eso lo pueden ver ustedes. Si ustedes dejan de regar una planta a este tiempo, se muere, mientras que en la planta modificada hay síntomas de daño, pero no está muerta totalmente. Y eso se refleja porque si a esta planta la regamos, a las dos le agregamos la misma condición de agua, esta planta se recupera completamente y esta planta no. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de un cultivo? Que yo podría pasar, fíjense, a los 10 días la planta ya no modificada presenta problemas. Podría pasar de 10 a 20 días, es decir, doblar el tiempo que requiero para aplicar agua, ¿cierto? Y la planta mantener su condición. ¿Ok? Entonces, la manipulación genética es una de las estrategias que se está abordando para mejorar el rendimiento de los cultivos. Otra cosa, en la actualidad existen dos enfermedades que afectan gravemente el suministro de alimentos a nivel mundial. Una es el hongo Phytophthora infestans, que es causante de una enfermedad que se llama tizón tardío de la papa, que ha reemergido como una amenaza. Y el otro, ¿cierto?, también es un hongo que se llama Puccinia graminis tritici, que afecta al trigo, ¿cierto?, y que ha desarrollado una forma altamente agresiva. Fíjense ustedes, este hongo está creciendo a nivel de la superficie de la hoja y por lo tanto está afectando la capacidad que esta estructura tiene de capturar luz. Y por lo tanto está afectando la fotosíntesis y hace que la planta sea menos productiva. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer para responder a esta condición? Entre paréntesis, esta enfermedad fue la que provocó en 1840, ¿cierto?, la muerte de más de 1 millón de personas, la peste negra que le llaman en Europa, ¿cierto?, producto de la falta de alimentos. ¿Ya? Dependían de la papa y al no tener disponibilidad de alimentos la gente se empezó a morir y murió casi 1 millón de personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense ustedes, una planta infectada y una planta tratada. ¿Cómo se tratan normalmente en la actualidad estas enfermedades de naturaleza fúngica? Con fungicidas químicos. Un fungicida químico, si bien puede ser eficiente, ¿cierto?, hace que el organismo mute y genere resistencia, que es lo que está pasando en la actualidad. Se ha usado mucho fungicida y apareció una cepa resistente. Entonces, si nosotros identificamos en algún sitio algún sistema que es capaz de defenderse frente a esta enfermedad, podemos tomar el gen, la información responsable, y ponerla en cultivo y tener plantas que sean resistentes. ¿Cómo hacemos para identificar genes? Bueno, básicamente, someter, ¿cierto?, las plantas a el desafío, que significa el patógeno, y ver, ¿cierto?, qué plantas responden. Entonces acá tenemos plantas inoculadas con hongos, unas se mueren, otras plantas siguen sobreviviendo, un poco menos que el control, pero todavía crecen, y entonces esa planta que está creciendo bien es un material que yo tengo de partida, ¿cierto?, para identificar genéticamente un gen o genes. ¿Ya? Por otro lado, la mejora en el contenido de nutrientes en planta aliviaría la malnutrición. Si nosotros hacemos plantas, ¿cierto?, modificadas genéticamente, podríamos tener respuesta al hambre, a la deficiencia de vitamina A la anemia infantil, teniendo plantas que sean acumuladoras de hierro, por ejemplo.
¿ya? La fortificación de alimentos con vitaminas, tales como folatos, todo lo que sea, ha reducido dramáticamente la malnutrición en la mayor parte del mundo. Sin embargo, la fortificación de alimentos tiene un costo, ¿cierto? Y ese costo, ¿quién lo asume? Entonces, en lugares donde no hay nadie que asuma eso, la gente se muere, los niños se mueren de hambre. ¿Sí? La mandioca es un alimento básico en gran parte de África, pero bajo en nutrientes. Hace algunos años se identificó una variedad que estaba creciendo en un lugar bien remoto, que tiene ese color, ¿ya? Y que produce mucha más vitamina A que la estándar. Entonces, el cambiar el cultivo por este que ha sido tradicional, por este otro, que no es un cultivo modificado ni mucho menos, ¿cierto?, ya podría ayudar a disminuir el problema de deficiencia en vitamina A. Aquí tenemos alimentos biofortificados. En respuesta a la falta de caroteno que tiene el arroz, hace más de 20 años atrás un grupo de científicos desarrolló lo que se llama el Golden Rice. ¿Ya? El Golden Rice consiste en que se le incorporó al arroz, pero a nivel del grano, toda la ruta de biosíntesis de betacarotenos proveniente inicialmente de bacterias, pero después la cambiaron por plantas porque hay problemas cuando los genes son bacterianos, y se tiene este Golden Rice 2 que, consumiendo las dosis normales de arroz, ya reduce el problema de deficiencia. Pero aquí tenemos un problema enorme en los países pobres donde se produce esto, que hay gente que no le gusta la modificación genética. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen? Cuando se producen los cultivos van y los queman y evitan que la gente se pueda alimentar. Esa fue una modificación que hizo la Fundación Rockefeller sin fines de lucro, es decir, a la gente que necesita el alimento se le entrega la semilla gratuita. ¿Ya? No hay comercio de eso a nivel de esos países al menos. Yo he escuchado, como sea la pasada, que la gente dice que los alimentos transgénicos, la semilla no te sirve, que después tú la plantas y no te crece. No. Dicen que, claro, ahora como está todo modificado, he escuchado, Mira, no puedes ni cultivar en tu casa. buen punto, buen punto. En la actualidad todos los cultivos son estériles. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque las compañías que los producen tienen su negocio. Entonces, si yo te vendo a ti una semilla que te dura toda la vida, generé un negocio una pura vez. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? El tomate, las papas, todas esas son semillas híbridas que no se pueden reproducir. Producen semillas, pero que son inviables. Entonces, ¿qué te hacen? Te obligan a comprar cada vez semillas. Si ustedes van a la zona de Limache y ven que la gente cultiva el famoso tomate de Limache, ese tomate no tiene problema. Tú te consigues un tomate de ese, colectas las semillitas y te van a germinar. ¿No? Porque esa gente lo ha producido, ¿cierto? Tradicionalmente así. Pero esa es la razón por la cual. Pero no es un problema de la transgenia, es un problema que tiene que, obviamente se usa el proceso, pero yo podría tener, claro, plantas transgénicas que sean viables, digamos. Claro. Entonces, tenemos ahí el arroz enriquecido con hierro, los tomates silvestres y fortificados, esto ya lo habrán visto en el supermercado, en las ferias, ¿verdad? Son tomates ricos en pigmentos antioxidantes que generan lo que llamamos un alimento funcional. ¿Ya? Las plantas nos proveen más que alimentos, son fuentes de nuevas drogas terapéuticas, suministran mejores fibras para el papel y textiles, nos surten de productos renovables y proveen de fuentes renovables. ¿Ya? Producen cientos de compuestos, aquí solamente algunos de los compuestos que usamos con propósitos medicinales. Por ejemplo, este compuesto que se llama el Taxol, que proviene de esa planta que se llama tejo del Pacífico, es uno de los pocos tratamientos que existe contra el tratamiento de cáncer ovárico y de mama. ¿Ya? Lamentablemente su costo es alto porque el sistema de producción es poco eficiente. Los árboles que acumulan esta molécula tienen alrededor de 50 años y los países productores limitan, ¿cierto?, el uso de estas plantas porque si no se dieron cuenta que iban a desaparecer, como está pasando en Chile o pasó en Chile ya con el alerce. ¿Ya? Una cosa interesante que se está trabajando ahora es la producción de lo que se llama vacunas comestibles. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Las vacunas pueden producir, las plantas pueden producir vacunas y anticuerpos comestibles de forma segura y económica, está demostrado. Si yo a la planta le pongo el mismo antígeno que tiene una vacuna, ¿cierto? Y me alimento de eso, ese antígeno lo va a reconocer en nuestro sistema y va a producir.
una respuesta inmune. ¿Cuál es el problema que tiene la vacuna? Que cuando la inyectamos, ¿cierto?, de manera intravenosa, entran al torrente sanguíneo y están más en contacto directo con las células productoras. En este caso tienen que pasar muchas barreras. Pero si yo como plátano una vez al día, ¿cierto?, algo va a llegar al receptor y va a empezar a estimular. Va a ser más lenta probablemente, pero puede ser preventivo, ¿cierto? Eso hay varias vacunas que ya se comercializan en alimentos, contra el cólera, etc. ¿Ya? La madera, ¿cierto?, está compuesta, todo lo que construimos a partir de plantas está construida por paredes celulares vegetales. ¿Ya? La pared celular, lo vamos a ver, es una estructura fundamental de la planta, ¿cierto?, y que se usa en las construcciones. Ahora prácticamente ya no existe madera como tal, son elementos reconstituidos. Las plantas son fuente de productos renovables y biodegradables. Habrán visto que a partir de plantas se están produciendo plásticos, ¿cierto?, que son degradables. Hay muchas bolsas que uno compra, bolsas plásticas, que ustedes las mojan y se desarman. ¿Ya? Eso es cambiar el paradigma absoluto. Un plástico que pasaba años, una de las cosas que más contaminación ha provocado, o actualmente está provocando a nivel del planeta, la acumulación de plástico en los mares, en las tierras, etc. No solamente en el mar, sino que en lugares secos también. ¿Ya? Entonces, los científicos están investigando formas rentables para obtener plástico a partir de plantas. Ya hay todo un desarrollo, un proceso bastante simple. Y entonces, para terminar y para pensar, les voy a subir un paper para que lo preparen para el seminario, ¿ya?, de por qué estudiar las plantas, en donde de manera más sistemática ustedes van a encontrar respuestas. Ahí hay una copita de vino, se las puse. La paradoja francesa. Los franceses padecen de poco cáncer, fundamentalmente porque consumen vino, pero la paradoja dice que hay que consumir una copa al día, no una caja. Como uno ve en los jardines de la universidad el día viernes, acá con su cajita, ¿verdad? Y una copa al almuerzo, una copa en la comida, como cualquier cosa, o sea, cualquier cosa en exceso provoca a la larga un daño, ¿cierto? El exceso de alcohol daña el hígado y provoca otra serie de efectos. Pero aquí hay una serie, en este producto hay una serie de elementos que son saludables para, en términos de nuestro consumo. ¿Ok? Entonces, voy a tratar de solucionar el problema en la sala. Les subo en la página del curso. Ustedes tienen acceso al sistema de ¿Audiovisual? Entonces, ahí les voy a... Si alguien, ¿quién se hace el representante del curso? Que sea la persona que me va a mandar los mails cuando hay algún problema, alguna cosa, y yo le pueda también hacer llegar. Yo, Cristóbal. ¿Quién digo yo? Yo, Cristóbal. No. El Cris. El Cris. Ya votamos, listo, ya votamos. Bueno, ya. La presión social. Elegido democráticamente. Me quería puro echar a mí.